Vamos a ver en este segmento la construcción y elaboración de guardas oclusales. Ya se cebó esta porque no quiere transmitir. Vamos a cerrarle. Hasta ahorita veo. Bueno, lo editamos. Entonces vamos a ver en este bloque la construcción de guardas oclusales, que puede ser guardas oclusales maxilares o guardas oclusales mandibulares. Se usan indistintamente y nos dan el mismo beneficio. Y lo que sí, para mucha gente le va a resultar más cómodo un guarda inferior, o las maloclusiones de clase 3 o borde a borde, la única manera de construirlo son guardas inferiores, porque en un paciente borde a borde, si el guarda es maxilar, no pueden hacer la guía anterior. Entonces vamos a ver primero la construcción del guarda inferior. Se requiere un montaje que ya habíamos visto. Entonces aquí está el montaje. Y hace un momento decíamos que qué espesor deba de llevar el guarda, que el espesor mínimo que lleva el guarda, que está montado en 0, vamos a poner el espesor de un boleto del metro, que ya calibrado, esto nos mide 3 décimas de milímetro, o sea, 0.30 de milímetro. Y este boleto lo vamos a poner en la parte posterior, o sea, en la zona posterior. Y una vez que ya pusimos el boleto del guarda en la parte posterior, se va a abrir el vástago, y entonces ahora aflojamos el tornillo del vástago y lo vamos a dejar caer. O sea que 0.3 de milésimas, 0.3 de milímetro en la zona posterior. Vean lo que nos va a abrir a nivel del vástago, como 5 o 6 milímetros. Entonces yo aflojo el tornillo del vástago y lo dejo caer. Vean todo lo que levantó, más o menos 3 o 4 milímetros en la parte anterior. Aquí aprieto el vástago nuevamente, y ese espacio que deja el guarda es el que vamos a rellenar con la cera. Entonces, cera en la parte inferior, y vamos a dar las mismas características de la oclusión orgánica, o sea, que tenga un máximo de contactos. Y ahora lo importante es aquí la guía anterior. Vean, el encerado igual llega hasta el tercio medio de anteriores y posteriores, y después la guía anterior, vean cómo se hace hacia atrás, a partir de los anteriores se hace hacia atrás y hacia arriba, como lo están viendo, para que cuando hagan una protección canina, igual queden en desoclusión las piezas posteriores del lado de trabajo, al igual que las del lado de no trabajo. Vamos a poner una lupa para que lo chequen. Vean cómo aquí está la protección canina de un lado sobre la rampita, y cómo hay desoclusión posterior de los dos lados y de los anteriores. Lo único que contacta es el canino en esta porción de la cera, como se ve aquí abajo, ¿sí? Vemos la protección canina del otro lado, y lo único que pega es el canino en esta parte del canito inclinado. Vean cómo produce las desoclusiones. Una vez que ya lo tenemos encerado, lo vamos a enmuflar. Estas son muflas marca Kabir, que están hechas vaciadas, son muy exactas y muy económicas. Entonces vamos a enmuflar primero la parte de la base, que lo hacemos con 5 medidas de alginato, pero en vez de alginato de yeso, con su 30% o 40% de agua, y lo que hacemos es sepultar todo a excepción de la cera. Ya que está esta,
seca, le ponemos su separador de yeso acrílico y estamos checando la mufla que al cerrarla no nos estorbe el yeso o si hay que recortarla. Si no nos estorbó el yeso, entonces ya podemos hacer otra mezcla de 8 cucharadas como mínimo de alginato, pero en yeso de montaje, y muy aguado, aquí sí, textualmente como el atole, lo vertimos en la tapa de la mufla. Vean cómo está cayendo, hace hebra, y una vez que ya se cubrió la cera, vamos ahora a vibrarlo muy rápidamente para que se vaya acumulando la cera hasta que vertimos las 8 medidas, ponemos la tapa de la mufla y hay un pequeño excedente. Después viene el desenmuflado, eliminación de las rebabas y el pulido, como lo vimos en los segmentos anteriores, y vamos a obtener un guarda ahora inferior. Vean la textura ustedes, igual que el otro que vimos, perfectamente brilloso, bonito, con buen acabado. Y ahí está el guarda puesto en moca. Máximos contactos oclusales. La guía anterior, vean cómo se produce la desoclusión posterior. Entonces vean la guía anterior, desoclusiones posteriores. Las desoclusiones caninas, sean los máximos contactos oclusales de un lado, del otro lado, o sea, como todos los de interrupción, y vean cómo es más discreto el guarda. En el arco maxilar no se ve nada. Aquí, sus máximos contactos, sus protecciones caninas de un lado, todo al aire. Su oclusión canina del otro lado. Y verificamos el confort del guarda. Vean, el guarda puesto en el paciente es muy discreto, prácticamente no se ve. Y ahora tenemos que verificar que cumpla con todos los requisitos que vemos, y aquí lo ven ya puesto en boca. Vean cómo incluso cuesta trabajo localizarlo. Pero ahí está ya puesto el guarda inferior. ¿Cómo hacemos el guarda oclusal superior? Lo hacemos en cera como lo vimos en los otros segmentos. Lo enmuflamos, la cera. Una vez que está la parte inferior de la mufla lista, ponemos la tapa y con 8 medidas, muy aguado, lo vertimos. Lo podemos vibrar o incluso tapar, y esto prensarlo un poquito para que una vez que esté seco, mínimo 1 hora para que fragüe el yeso, ya lo destapamos la mufla. Y acuérdense que estos enmuflados son en frío, porque son de acrílico rápido. Lo estamos abriendo, no hemos calentado nada. Y ahora vamos a quitar la cera de la base de la mufla, que si la quitan con mucho cuidado, vean cómo sale prácticamente completa. Y ahora con un cepillo vamos a pasarlo por todo el yeso. ¿Cuál es la función del cepillar el yeso? Que todo lo que esté flojo se nos venga ahorita con el cepillado, y no a la hora de que estemos haciendo la inyección. Y ya saben que habíamos dicho que para hacer un guarda, como vimos en segmentos posteriores, requerimos con qué medir nuestro polvo y líquido, nuestro pincel y nuestro separador.
y con qué medir. Después tenemos que colocar separador de yeso acrílico, y una vez que ya está tapado y que ya endureció, que pasó una hora, lo destapamos, le aplicamos el separador de yeso acrílico y ahora vamos a hacer nuestra mezcla. Decíamos de 21 centímetros cúbicos, que es una medida de alginato en los vasitos verdes, con 10 mililitros medidos en una probetita o en una jeringa de 10 milímetros, y esa mezcla la aplicamos, y una vez que ya está en la fase filamentosa, ya puedo pasar al articulador o directo al paciente si es que lo estoy haciendo directo en el paciente. Entonces vean la fluidez del acrílico, y que decíamos que ya que llegó a la fase filamentosa es cuando lo manipulamos y lo ponemos ya y lo prensamos, y una vez que ya pasó una hora, hora y media o de un día a otro, entonces ya abro la muncla, la separo y ustedes vean como ya está listo y ni siquiera se ve porque está perfectamente translúcido, ¿sí? Ya fijándolo bien, y por si hay uno que está trabajando ahí el otro, pues es que ahí está su guarda. Y después decíamos que el remontaje es importante si hicieron dos modelos de la misma impresión. Si no lo hicieron, tendrán que pasar al paciente. Y aquí vemos el montaje del paciente. Y como si yo meto ese guarda que hice, lo pongo en el duplicado, vean todo lo que queda levantado del poseedor, lo que queda levantado del pasador, ¿sí? El pin incisivo. ¿Se acuerdan que cuando lo hicimos en cera esto estaba pegando? Eso es, imaginen todo lo que se altera la dimensión vertical por el hecho de usar prensas para enmuflar. Entonces yo tendré que empezar a manipular el guarda con papeles de diferentes grosores, estamos hablando de papel 8 micras, hasta que ya pegue en el vástago incisal, pero tenga las características de la oclusión orgánica. Aquí ya las vemos marcadas muy tenues, ¿no? Para hacer este paso, el vástago se afloja, se saca o nunca se tiene que elevar. Acuérdense que el vástago lo levantamos cuando metimos el boleto del metro y levantó 4 o 5 milímetros en la parte anterior. Ahí bajamos el vástago y ya no lo toco. En estas maniobras el vástago va a ir bajando a medida que yo trabaje con papel articular el guardo oclusal. O sea, todo lo que levantó de más hay que eliminarlo hasta que quede como cuando estaba en cera, que esta era la referencia. Nos vean cómo decimos que ya está cuando pongo un papel de oclusal que se sostiene en el guarda. Si lo jalo está detenido, y si el papel del mismo grueso lo jalo aquí, que toca la base, decimos ya está. Entonces quiere decir que si ya está y verificamos que tenga y anterior, protecciones caninas y las características de oclusión orgánica, ya podemos ir con el paciente y entregarlo en boca. Es importante también en el armamentario tener un calibrador de metal para caras internas del metal.
porque vamos a calibrar también el guarda oclusal en las zonas posteriores para que tengamos cuidado y no se nos vaya a perforar. Si un guarda oclusal se perfora, lo más probable, si fue en el sitio de la oclusión, que lo tengan que repetir, cuando menos que tengan que rebasar toda la parte oclusal para empezar prácticamente de nuevo. Entonces, de ahí la utilidad de estos aparatitos que son muy económicos, alrededor de 100 pesos. Y ahora vean cómo ya está el guarda listo para empezarlo a trabajar en el articulador. Igual si es, vean el superior como tiene la guía anterior muy discreta. Ahí estamos verificando el remontaje, que tenga las características que deba de tener. Verificamos los movimientos excéntricos. Y entonces ven puesto en boca y checamos que tenga todas las características, desde su guía anterior, sus protecciones caninas, para que funcione. Los máximos contactos. Protección canina de un lado, protección canina de otro lado. Vemos la oclusión. A veces, como decía el doctor Roth, no crean lo que ven. Aparentemente vemos clases 1 muy bonitas, pero disfuncionados, y cuando los descubramos uno, se hacen clase 2. Entonces, con este segmento, damos por terminada la construcción de un guarda superior y de un guarda inferior.